Biblia que no conoce. Es un gran honor para mí darles esta calurosa bienvenida de acogida y estoy bastante sorprendido de la respuesta que ustedes han dado. Tenemos una semana que comenzamos y es increíble la energía que se siente. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y la verdad que me entusiasma, me llena de alegría el estar aquí nuevamente y estar con mis hermanos, mis hermanas que no me abandonan. Y para eso tenemos a Yolanda, que ustedes ya la conocieron la vez pasada. Tenemos al padre Gerardo, que nos van a estar otra vez entrando en esta conversación donde vamos a ir viendo ahora las cuarentenas. ¿Qué se les viene cuando le hablamos de la cuarentena? ¿Con qué la asocian? ¿Con algo bueno, algo positivo? ¿O cómo han vivido su cuarentena ustedes? Bueno, yo lo primero que se me viene a la mente como mujer es cuando tenemos un bebé y hay que hacer la cuarentena, la famosa cuarentena. Y nunca la había relacionado en verdad con las historias de la Biblia hasta que comencé a estudiarla. Se me hace muy curioso porque es algo que está muy en nuestra cultura, pero que a veces no sabemos explicar de dónde viene. Simplemente pues la abuelita la hacía, la tatarabuelita, y la costumbre es que todos sigamos con esa tradición de la cuarentena. Me suena algo como que cuidarse, un cuidado, pero en sí creo que es bueno ahondar más en de dónde viene toda esta idea. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta parte, ver cómo estas cuarentenas, yo sé que a lo mejor la gente ya está cansada, la gente ya no quiere estar encerrada, pero vamos a ir viendo cómo las cuarentenas son momentos especiales, momentos de gracia en el mundo bíblico, y vamos a ir viendo diferentes pasajes. Y yo nunca lo había asociado con la idea de la cuarentena en tiempos del parto, ¿verdad? Yo creo que también el cuerpo necesita descansar, necesita nutrirse y bueno, también necesita ser atendido, especialmente en nuestros pueblos. Yo recuerdo también a mi madre o a mi hermana cuando tenía su bebé, también la cuarentena de prepararle su chocolate, su caldito, de darle su cerveza y para que siguiera otra vez nutriendo a la nueva vida de mis sobrinos, de mis sobrinas, ¿no? Gera, ¿qué se le viene a usted a la palabra cuarentena o cómo ha vivido su cuarentena? ¿Cómo ha vivido este tiempo de estar en cuarentena? ¿Lo ha vivido solo? ¿Lo ha vivido con Dios? ¿Lo ha vivido en miedo, en temor? De hecho, Manuel, esta cuarentena por casualidad me tocó aquí en Chicago, aquí en Estados Unidos, y precisamente en la casa de formación con los seminaristas claretianos. Y bueno, yo sé que los primeros días, como cualquier persona que nos estará viendo, fue difícil, porque pues uno está acostumbrado a salir, ya sea, no sé, parte a las clases, a la universidad, algunas de compras, etc. Y bueno, pues se nos pidió que nos teníamos que quedar en casa. Pero bueno, ya estando en casa, yo sé que uno puede pues leer un libro, hacer algo, incluso si hay una máquina o algo para hacer ejercicio, puede hacer, pero creo que lo más difícil fue esto, o sea, ya no puedes salir porque estás en peligro te expones ¿no? En este caso, pues al virus, ¿no? Que estamos viviendo. Y yo creo que también el haber interrumpido nuestras cosas que hacíamos ordinariamente, como que nos hizo replantearnos, bueno, ¿y ahora qué hago con tanto tiempo, no? En mi caso, yo cuando apenas comenzaba el COVID o me fui a México, dije, me voy a poner ahí en cuarentena con mi familia. Y como que la primera semana, bueno, muy bien, todavía hay muchas cosas por hacer, pero cuando va pasando el tiempo y se prolonga, como que uno se empieza a preocupar. Y bueno, para mí fue un tiempo de evaluar mi relación con Dios, de ver cómo me estoy cuidando, de ver este contacto también con la naturaleza y de ver la casa que necesitaba muchas cosas, como que fue también un tiempo de decir, la casa se nos está cayendo y comenzamos también a arreglar el jardín y como que esos pueden ser los beneficios de la cuarentena, hacer algo que no hacía uno regularmente o el conectarse con personas con las cuales uno no a veces se había desconectado. El conectarse primeramente con uno, decir, este es un tiempo especial para mí y en vez de estarme quejando de que no puedo ir al cine, de que no puedo ir a la universidad a enseñar presencialmente,
este es un tiempo de gracia para mí. Este es un tiempo donde puedo ver a mi hermano, a mi hermana. Y para mí fue de verdad de gracia porque nos conectamos todos como familia. Y claro, también aprendimos a tolerarnos. También vimos que a veces el convivir ya tanto tiempo, como que la gente saca a veces su mala energía. ¿No les pasó a ustedes algo así parecidos? Sí, ahora que lo mencionas, para mí, en primer lugar, fue estando trabajando y que nos dijeran, bueno, tienen que irse a trabajar desde casa. Me agradó mucho la idea de estar en casa. A mí realmente me fascina estar en mi casa, tener el tiempo de hacer mis cosas. Y después ya, cuando terminó el empleo, sigo en mi casa, para mí ha sido como una bendición. Lo que decías tú, ha sido un tiempo donde he hecho cosas que tenía ganas de hacer, pero no podía por el tiempo, por la presión del trabajo, del estudio, etcétera. Y me reconecté con mi casa, con mis plantas, con el cuidado de la familia. No tengo niños pequeños, son grandes, pero entonces entraba mucho también la tolerancia, los espacios, el decir, bueno, yo tengo a esta hora una reunión y por Zoom y mi hija la tiene a esta hora y hay que estar en silencio, hay que respetar los tiempos, etcétera. Y no digo que fue fácil, pero yo lo disfruté mucho. Sin embargo, la experiencia que yo tengo de la familia, de mi madre, de mis amistades, es de que están desesperadas, ¿verdad? De que ya no soportan la casa. ¿Cuándo vamos a poder salir? ¿Cuándo vamos a poder quitarnos esta máscara? Etcétera. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo vayas tomando las cosas que vienen. Y antes, en el otro programa, mencionaba yo un poquito de que tendemos a la negatividad, a ver todo negativo en lugar de sacarle partido. Pero yo creo que es momento de sacarle partido. Estoy de acuerdo que muchas familias tienen ahorita sus niños en casa e imagínate que, bueno, uno está acostumbrado a tenerlos de vacaciones, pero ya cuando es de que los tienes y pasan las semanas y pasan los meses, y yo sé que para los padres de familia es un poquito difícil, pero igual creo que es lo que dijiste, una manera de reinventarnos y practicar tolerancia. Muy bien, muy bien. Y creo que para mí, Manuel, también fue un poco reintegrarme. Les comparto que yo estuve más de 10 años viviendo en Perú y Bolivia, y regresar acá a Estados Unidos en este tiempo de pandemia, pues solamente reconectarme con pues, la sociedad, el estilo de vida de acá, y sobre todo en esta casa formativa, que tenemos estudiantes de África, de Asia y pues de aquí de Estados Unidos, claro. Entonces fue, sí, con algunos retos que teníamos, bueno, que tiene el hecho mismo de vivir en comunidad, pero a la vez creo que fue muy enriquecedor. Entonces, nuevamente estar aquí con mi gente y mi gente latina aquí en Estados Unidos, y bueno, pues los retos creo que siguen, ¿no? No ha terminado, siguen todavía. Bueno, pues te damos la bienvenida y qué bueno que te recibimos con el COVID y la cuarentena, porque fue un tiempo de verdad especial. Yo recuerdo que te ibas a ir a vivir a Los Ángeles. Exacto, y no estabas muy de acuerdo. Ya viste, Dios te quiere mucho, Dios te regaló esta presencia de estar aquí en Chicago con nosotros. Y qué bien. ¿Y cómo viviría la gente? A lo mejor se pueden estar preguntando, ¿cómo viviría la gente la cuarentena en el mundo bíblico? Y para esto vamos a ver 4 textos donde Dios también parece que se pone en cuarentena. El primer texto, si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis, con la historia del diluvio. ¿Cuántos días duró ¿Se acuerdan cuántos días duró la barca andando por aquí y por allá? Se duró sus 40 días con sus 40 noches. Después, 40 días y 40 años le llevó al pueblo de Israel en el desierto. Después, 40 días con sus 40 noches le llevó a Elías también en el desierto. Y 40 días, 40 noches le va a llevar a nuestro hermano Jesús también en su desierto. Como que de las cuarentenas nadie nos escapamos. Porque en el mundo bíblico la cuarentena va a ser un momento también especial donde van a tener que aprender a descubrir a Dios de una manera diferente. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo a veces la gente se sentía desilusionada porque ya no podía participar en la Eucaristía, no podía asistir a los templos. ¿Cómo
tenemos que aprender ahora a descubrir a Dios que también está en cuarentena. ¿Qué les parece de esta idea? Dios también está en cuarentena. Dios se pone en cuarentena con su comunidad. Yo creo que si comenzamos a ver esta nueva espiritualidad, entonces a lo mejor nuestras cuarentenas van a ser más fáciles. Van a decir, bueno, no estoy solo, no estoy sola, Dios está conmigo. Y entonces en este sentido podemos encontrarle algo positivo a la cuarentena. Podemos ir descubriendo esta presencia de Dios con este pueblo, con esta nueva relación que se nos va dando. Si Dios está en cuarentena, ¿habrá algo que temer? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que en primer lugar es un reto, que es retarte a ti mismo a estar en la cuarentena, retarte a ti mismo a estar en tu soledad. Puede haber más gente en la casa, pero igual ya no tienes esa opción de salir, de alejarte de tu gente, de tu propia gente un ratito para ver otras cosas. Entonces es como un reto donde precisamente a lo mejor vas a descubrir que Dios está contigo. Al principio a lo mejor no lo vemos porque, como había dicho antes, tenemos esa idea de que yo voy a la misa, a la Eucaristía, porque quiero encontrarme con Dios. Y no tenemos ese concepto de encontrarlo en nosotros mismos. Y entonces va a ser ese reto, como ese proceso de ir, ya no puedo ir a la Eucaristía, ya no puedo hacer estas cosas. ¿Dónde lo encuentro dentro de mí? ¿Dónde lo encuentro dentro de mi casa? Y unas personas lo harán de una manera y algunas lo harán de otra. Sinceramente, me sirvió mucho el encuentro con las plantas, el encuentro con voltear hacia arriba y oír el canto de los pájaros y simplemente sentarme allí, ver el cielo, etcétera, oler el aire. Cosas que ya no te sientas, te paras a ver. Que pasaban desapercibidas en la vida diaria. cotidiana. Entonces, yo creo que nos dio esa oportunidad también, ¿no? Y de decir, bueno, pues Dios está aquí. No lo había visto, no lo había notado, pero Dios está aquí presente. Entonces yo lo veo de esta manera. Y yo creo que esto también nos va a invitar a descubrir a Dios que no está encajonado solamente a actuar de una forma o a definirlo de ciertas maneras. O sea, como que Dios mismo se da el lujo de ir cambiando de escenario, ¿no? El mismo Dios que va a ir cuidando a la comunidad que entró dentro del arca de Noé con toda la creación, va a ser el mismo Dios que después los va a acompañar en el desierto, o el Dios que habla en los árboles, en la montaña, el Dios que va a estar protegiendo la vida de Elías cuando esté en la cueva, huyendo de la Jezabel, y el Dios que también va a acompañar, el Espíritu de Dios que va a acompañar a Jesús en su desierto. Y yo creo que esto es lo que no debemos de olvidar. Dios no tiene una manera única de mostrarse. Dios busca muchos medios, busca muchas formas, y este Dios no nos abandona. Y si este Dios no nos abandona, pues yo creo que tenemos que estar abiertos a reimaginarlo, a descubrir su presencia. Entonces yo creo que es tiempo de contar también nuestras bendiciones dentro de la cuarentena. Padre Gera, ¿usted qué bendición podría contar de su cuarentena? ¿Qué cosas positivas ha aprendido en este tiempo especial? Mira, Manuel, creo que una de las cosas que al menos yo valoro mucho es pues la comunidad. Y la comunidad me refiero no solamente a los estudiantes con los cuales convivo, con sus formadores, pero pues a la comunidad que hemos formado. Y se puede hablar de esta comunidad de alguna manera virtual que estamos haciendo. Este mensaje que tú sabes, tú y yo y bueno, algunas personas íbamos a viajar para visitar nuestras comunidades bíblicas y desgraciadamente esto lo paró. Pero también surgió o nos reinventamos, como decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir este mensaje que estamos aquí en Chicago para el resto de Estados Unidos e incluso el resto de Latinoamérica? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es una plataforma. Entonces este es un tiempo de verdad de bendición para nosotros. Exacto. Fue mucho trabajo porque ya teníamos todo planeado, como me imagino que todo mundo ya tiene organizado, ya sabe qué va a ser en el verano, en el invierno, en la primavera. Nosotros regularmente en el verano es el tiempo más
más despacio. Y llega el COVID y fue el tiempo más ocupado porque hay que reinventarnos, incluso estar ahorita aquí que no sabemos ni lo que estamos haciendo aparentemente, pero tenemos la finalidad bien clara. Queremos acompañar a esta gente y que vea en su cuarentena una bendición de Dios, que vea en su cuarentena. Y me viene la verdad del primer relato de la historia de Noé. Pues Noé se mueve en fe. Dios le dice, construye una barca. Y claro, cuando Noé comienza, no había nubes, no había señales de lluvia, había un sol bello y maravilloso como el que tenemos ahora, pero se mueve en fe. Se mueve en fe y en fidelidad de que Dios está detrás de la historia y del proyecto. Y yo creo que así debe de ser también nuestra vida. Movernos en fe, y moverse en fe a veces no tenemos todas las respuestas claras, a veces uno puede estar dudando, cuestionándose, pero cuando comienza Noé a ver que Dios es fiel a su palabra y que quiere hacer esta purificación, fíjense cómo Dios también se mete dentro de la historia y cómo Dios va a ir abriendo posibilidades de vida. Entonces las cuarentenas es moverse en fe de que no estamos solos, de que no estamos abandonados, de que Dios también sufre con nosotros. Y la cuarentena, por cierto, esta palabra de cuarentena viene de 40. Y en el mundo bíblico, el número 40 es un número perfecto. Es un número que invita y que expresa bendición, que expresa seguridad, así como el número 7, el número 12, son números muy favorecidos. Y otra de las cosas es que esta cuarentena no es exclusivamente de alguien, sino es de todas las personas que quieran adentrarse a tener una relación profunda con Dios. Se adentró la comunidad de Noé, se adentró el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, se va a adentrar Elías y nuestro hermano Jesús. O sea que yo creo que de las cuarentenas nadie nos escapamos. Y tenemos que verlo como un tiempo de gracia, como un tiempo verdaderamente donde florezca una mejor relación con Dios. Y en vez de estarle huyendo, hay que recibir la cuarentena. Pero fíjate que no es fácil. Cuando hablas de que hay que tener fe, ¿verdad? Es poner toda tu fe en esto que está sucediendo, en que todo va a estar bien, en que hay que resguardarse. Pero yo lo que veo en el común de la gente, y sobre todo cuando todo comenzó, es lo difícil que les ha sido. Y a mí me ha surgido la pregunta, ¿por qué a la gente le ha sido tan difícil seguir algo que pareciera tan sencillo? Estar en tu casa, guardar tu distancia con los demás, no salir a las fiestas, no invitar a tus amistades, no envolverte en cosas sociales. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo? Como que a mí me llama mucho eso la atención. Y no sé, te digo que a mí se me hizo fácil y estoy disfrutando muchísimo todo lo que estoy descubriendo en casa, mi relación con los hijos, etcétera. Pero veo esa resistencia, la veo en mi familia, la veo en mis amigas, me siguen invitando a fiestas, mi familia se sigue reuniendo y dicen, no, pero nomás somos nosotros, pero pertenecen a diferentes residencias, a diferentes casas. Entonces, ¿por qué esa resistencia? ¿Es falta de fe o qué es lo que es? Yo quiero pensar que a lo mejor tenemos miedo a estar con uno mismo, como que ya estábamos tan acostumbrados al hacer. Hago esto, trabajo en esto, hago lo otro, pero no estamos acostumbrados al ser. Es decir, a estar conmigo mismo, en reflexión, en meditación. Como que los medios de comunicación, como que este mismo sistema de este país nos ha puesto metas a conseguir, de producir, pero nunca nos ha dado un tiempo de decir, a ver, relájate, cálmate, respira profundo y entra en relación con este Dios que también está contigo. ¿Usted qué cree, Padre Gerard? Exacto, Manuel. De hecho, yo también estaba pensando en lo que estaba diciendo Yola, lo que acabas de decir, famosa frase, ¿no?, que dicen aquí en Estados Unidos, el tiempo es dinero. O sea, en la medida que tú estás administrando tu tiempo, bueno, te va a producir cierto dinero. Yo sé que todos necesitamos esto para sobrevivir, pero a veces descuidamos nuestro ser, nuestra vida interior, que sí, tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante con nuestras familias, los papás, por sus hijos, etcétera, pero llega un momento, bueno, o sea, vamos a hacer,
pero también tienes que pensar en ti mismo, en ti misma. Mira, me está pasando esto, tengo algunas cuestiones personales, mi vida interior que tal vez la he descuidado. Y este momento de cuarentena o este tiempo de cuarentena, creo que al menos es una oportunidad para la familia reintegrarse, comunicarse nuevamente el papá, la mamá con sus hijos e hijas y varias cosas, ¿no? Que a veces por este activismo que tenemos aquí en Estados Unidos y en otros países del mundo, pues se ha descuidado. Y yo creo que me viene al texto bíblico de del segundo momento de la cuarentena del pueblo de Israel. El pueblo llega a Egipto y se adentra a hacer ciudades, a fabricar ladrillos, a trabajar la tierra, y se dan cuenta que poco a poco también van cambiando de fidelidad. En vez de creer en el Dios Yahvé, en el Dios que los había creado, que los había cuidado, comenzaron a caer en ese activismo y comenzaron a creer en el Dios del faraón, en el Dios de los egipcios. Entonces, la cuarentena para este pueblo fue un tiempo de purificación, fue un tiempo otra vez de fidelidad, y va a ser en estos 40 largos años donde el pueblo va a tener que darse cuenta que estaba con el Dios equivocado, en el tiempo equivocado, en el país equivocado, y reorientar su vida. Y a algunos les lleva 40 días. Al pueblo de Israel le llevó los 40 años. A lo mejor a nosotros nos va a llevar toda la vida. Y yo creo que también entonces esta cuarentena puede ser un momento de decir, ¿en dónde está mi corazón? ¿A quién le estoy dando mi fidelidad? ¿En quién pongo yo mi confianza? Entonces, la cuarentena es el momento otra vez de volver a conectarnos, de volver otra vez a valorar lo que somos, lo que tenemos y nuestras relaciones. Y si esta cuarentena no nos hace mejores personas, pues yo no sé qué va a pasar con la humanidad. Ahora yo lo que me preguntaría es, las personas que son trabajadores esenciales, las personas que dicen, si no salgo a trabajar, a vender mis chicharrones, mis gelatinas, etcétera, no vamos a comer en casa. ¿Cómo esas personas podrían vivir una cuarentena? O ustedes como sacerdotes, ¿cómo le acompañarían a esa persona o le sugerirían a esa persona dentro de toda esta situación sentirse incluido en esta cuarentena? Yo creo que presentas una pregunta muy importante y a lo mejor y muy radical para las personas que no tenemos opción. Casi que hasta estar en cuarentena es una bendición. ¿Por qué no tenemos que ir a trabajar? No tenemos, que ir a trabajar físicamente. Entonces, en vez de estarnos quejando, deberíamos casi de darle gracias a Dios, de decir, qué bueno que tengo esta oportunidad de estar reflexionando, de estar meditando, de estar tratando de reorientar mi vida. Pero la otra gente que tiene que salir a trabajar, que tiene que exponerse y que posiblemente tiene que alimentar a toda una familia, ¿cómo acompañarla? Pues primeramente decirle, Dios está contigo, Dios te va guiando también tu historia, pero yo creo que nos tenemos que hacer más responsables y decir, bueno, el Dios que me acompaña a mí también acompaña otras historias, otras vivencias. A Dios no lo podemos agotar. No sé, pero sí ese es un reto bastante importante y una responsabilidad también para no estarnos quejando, pues para ser más positivos de la cuarentena. Es cierto que no podemos hacer las cosas que hacíamos, que a lo mejor vivimos en una situación bastante, en un cuarto, en un departamento bastante reducido, pero tu espíritu es libre. Tu mente puede ser libre y yo creo que desde allí puede marcar la diferencia para poder vivir esta fe con este Dios que también entra en cuarentena, que también ve el sufrimiento, como decía en la historia de la Biblia. He visto cómo los maltratan, he visto cómo los oprimen y voy a liberarles para que me den culto en este lugar. O sea, la finalidad de Dios es de que lo descubramos de diferentes maneras y yo creo que así como uno lo descubre en uno mismo o viviendo su cuarentena, también la gente que está trabajando puede descubrirle, puede ver esa presencia de este Dios que no le abandona. Para mí, esto que están comentando, Yola, Manuel, se me vino a la mente, ¿no? Los millones de personas que tenemos en toda América Latina, África, Asia, que tienen que estar trabajando. Ellos no tienen la opción de tomar ese tiempo de cuarentena.
porque son familias pobres, tienen que educar a sus familias, mantener su economía, etc. Y nosotros, pues de alguna manera también tenemos esa oportunidad de hacerla. Entonces, pues pedir por ellos al menos, pero también nosotros que tenemos esa oportunidad de quedarnos en cuarentena, pues aprovechar, y en familia sobre todo. ¿Sabes qué se me viene a la mente así rapidito? Ahora, cuando estabas hablando del el arca que construyó Noé, a lo mejor de dónde estuvo Elías o Jesús en el desierto, en la montaña, se me vendría a mí esta imagen como que esta gente son los pilares que nos están sosteniendo en esta cuarentena, como que esa gente son los maderos con los que se hizo el arca para que nosotros pudiéramos estar en esta cuarentena. Entonces, realmente un aprecio muy grande a todas estas personas y decirles, ustedes son los que nos hacen fuertes y los que nos hacen reencontrarnos con el Dios de la vida. Y bueno, también a esta gente, gracias Yola, gracias Padre Gerard. Y con esta gente también están los médicos, las enfermeras, tanta gente que nos viene a dar esperanza, que nos viene a cuidar, a los que producen la tierra. Y yo solamente quiero ya para terminar decirle a la gente de que en la cuarentena Dios también está. Dios no nos abandona. Nadie se ha librado de esta experiencia profunda en algún momento de su vida. Y si ahora es colectiva la cuarentena y que tenemos que estar, aprovechémosle. Demos lo mejor de nosotros para ver en este tiempo especial un momento de gracia, un momento de bendición, un momento donde podamos experimentar a Dios de otra forma y podamos también vivir nuestro encuentro personal con este Dios de una manera muy especial, de una manera muy profunda y con mucha fidelidad. Así que, hermanos y hermanas que nos dieron este tiempo especial de cuarentena o que estás viviendo tu cuarentena y que te estás preguntando dónde está Dios, no olvides que Dios no te abandona. Dios está contigo. Y si es el tiempo especial que Dios te ha dado en este momento, aprovéchale. Dale gracias a Dios por el don de tu vida y que te haga mejor persona, que te haga valorar realmente lo que importa. Y nos vemos la próxima semana en La Biblia que no conoces. No te lo pierdas. Nos vemos.